Me presento, mi nombre es Charif Laibe, soy socio también y director ejecutivo de Origolab, y también soy creador del libro de Proposit, y también con nuestro equipo creamos esta metodología denominada Proposit, que está diseñada para poder crear propósitos de vida y propósitos empresariales. Ayer tuvieron una sesión con la Caro, donde vieron todo lo que son el tema de la pregunta que siempre se hace es por qué está ligado el propósito empresarial al propósito de vida. Y básicamente algo muy sencillo. Si nosotros no estamos alineados con nosotros mismos, es muy difícil que podamos después alinearnos con nuestros desafíos o con los objetivos de nuestra empresa. Entonces, después de una larga investigación, ¿cierto? Y un largo análisis, nosotros nos dimos cuenta que lo más efectivo es tener primero el propósito de vida de uno, tener los objetivos claros, saber para dónde voy, y luego de eso podemos construir el propósito empresarial. Con nuestro propósito empresarial ya tenemos un eje que va a servir en demasía para poder desarrollar la planificación estratégica en los distintos frentes, ya sea comercial, ya sea de marketing, etc. Entonces, para eso nosotros creamos en cuarentena, mientras estamos confinados, creamos esta metodología, y a partir de esta metodología también ahí se creó un libro, ¿ya? Para que ustedes sepan también, en www.proposit, sin el guión que tenemos acá, ¿cierto? .cl, o ingresando a Origolab, en la sección de metodologías, van a poder pillar también a Proposit, ¿ya? En origolab.cl también, sección metodología. Y ahí pueden descargar de forma gratuita el libro, pueden descargar también de forma gratuita lo que son todas las herramientas y recursos de esta metodología para crear propósitos. Que a todo esto es súper entretenido, ¿ya? Entonces voy a partir contando algunas cosas que tienen que ver con cómo se va desarrollando, cómo hacemos el link entre la sesión anterior que tuvieron con la Caro de propósito de vida y esta. En la anterior, el resultante, como se dan cuenta, la metodología no es una metodología que se trabaja como Canvas, que uno la puede desarrollar como de una, ¿cierto? Panel por panel, y después en una sesión estamos listos. No, esta metodología es distinta, es más parecida a Design Thinking, a Customer Development, que son metodologías que uno llega hasta una parte, después tiene que pasar por un proceso, en el caso de Customer Development, por validación, y automáticamente uno sigue otro día, o otra semana, o incluso otro año. Y les explico, es lo mismo. Uno va desarrollando una parte y a medida que va avanzando va desarrollando otra, hasta lograr el propósito de vida. Porque obviamente esta metodología acorta y hace eficiencia en los tiempos, pero no hace magia. O sea, para enfocarnos también se requiere en que cada persona desarrolle su propósito de vida con sus tiempos. Ahora, si nosotros tenemos un equipo de trabajo multidisciplinario con el cual estamos llevando adelante nuestro emprendimiento, lo ideal es que cada integrante pueda desarrollar su propósito de vida antes de entrar a esto que es la metodología más profunda, más técnica, que tiene que ver con cómo yo le asigno a mi emprendimiento, a mi empresa, a mi startup, como quieran llamarlo, ¿cierto? Un propósito representativo. Entonces, vamos a partir. Bueno, como lo dije anteriormente, esta es una metodología diseñada para hacer propósitos de vida y propósitos empresariales, ¿ya? Y tiene una serie de aristas que vamos a ir conociendo, obviamente en la parte más empresarial, porque lo de vida lo vimos ayer, ¿ya? Entonces, lo primero y lo que siempre surge, que es propósito, yo voy a hacer una reiteración un poquito de lo que se hizo ayer, y bueno, el propósito de un emprendimiento es una declaración co-creada entre los miembros fundadores de una startup, o sea, en el equipo, y representa el fin último de toda iniciativa empresarial, comprendiendo el qué y el cómo de un proyecto. Y además, alineando la visión del equipo con el impacto social y medioambiental sobre el éxito económico, ¿ya? Esta interpretación de lo que nosotros estamos hablando de un propósito, ¿cierto? Y de cómo se conjuga con propósito, tiene que ver exclusivamente con generar impacto. De repente, ahora, alguien me dirá, ¿sabes que a mí lo que me interesa es generar dinero, ¿cierto? Nosotros lo encontramos válido, obviamente, pero en nuestra propuesta, y está bien diferir respecto a ella, y que ustedes no necesariamente estén de acuerdo, pero para nosotros lo más importante es generar un impacto, ¿cierto? Planificar que mi empresa, mi emprendimiento tenga un impacto
en el medio ambiente y en la sociedad. Y como consecuencia, obtener dinero, ¿cierto? Retribución económica, ¿ya? Actualmente la mayoría de los emprendimientos buscan el impacto económico, ¿cierto? Las lucas y aparte como consecuencia el impacto social y medioambiental. Pero como ustedes se habrán dado cuenta, en distintas plataformas como LinkedIn o en los medios de comunicación o en las redes sociales, esto que estamos hablando ahora está alineado con el cambio social que estamos viviendo. Está derrumbándose el sistema tradicional y estamos entrando a una era colaborativa. ¿Ah? Entonces, lo que era antes una cosa casi para la talla, como los propósitos, ahora es algo fundamental en esta era que viene, donde valen más las acciones con impacto que a hacer lucas por lucas, ¿ya? Si no, si no estaríamos enfocados a ser parte de un grupo económico, ¿cierto? Ya sabemos que por ahí no va el camino. Entonces, hay algunas declaraciones que tienen que ver también con algunos propósitos bien breves, ¿ah? Que como por ejemplo que tiene Disney y que tiene que ver con hacer feliz a la gente. ¿Ah? Algo bien sencillo. No todos los propósitos son cortitos como este, ¿ah? Hay otros que son un poquito más extensos, pero en el fondo cada empresa debe trabajar junto a su equipo lo que sea más representativo para crear este propósito. En el caso de esta empresa 3M, es resolver problemas sin solución de forma innovadora, ¿ya? Y aquí hago un paréntesis, en 3M Chile tiene un director ejecutivo que es muy, pero muy propenso, ¿cierto?, a la innovación y al emprendimiento. ¿Ah? Entonces, después de una investigación, no recuerdo muy bien cómo se llama él, pero el apellido era Ochoa, una vez tuve una reunión con él por otros temas, y el foco de la innovación en 3M ya viene hace 10 años, entonces no es raro ver un propósito con el concepto de innovación integrado. Y eso habla muy bien de 3M, no solo en Chile, sino a nivel mundial, donde la política está aterrizada para todos los frentes. ¿Por qué tener un propósito? Aquí hay un listado de buenas razones para tener un propósito, así que a todo esto, esta presentación, como así mismo esta grabación, va a quedar disponible, como siempre, ¿cierto?, de forma gratuita para ustedes, así que cualquier cosa que no alcancen a ver o se les olvide preguntar, después pueden acudir directamente a la PPT que le vamos a compartir o a este mismo video. Bueno, se alinea el equipo con los objetivos, esto es lo principal, eso es importante. Una de las principales razones por las cuales fracasan las empresas es por no tener un propósito que represente al equipo. Si ustedes en una rápida búsqueda, cuando tengan tiempo, tratan de buscar el por qué las empresas fallan, se van a pillar con un estudio que duró muchos años y que se realizó en distintas partes del planeta con casi 10.000 startups y se descubrió que la principal causa de por qué las empresas fracasan es porque no nos ponemos de acuerdo con nuestros socios. Y la segunda, así se las digo de pasando, es porque vamos creando proyectos o negocios que a nadie le interesa o no hay una demanda de ello, ¿ya? Después, se explicita el alma de un proyecto. Aquí este concepto medio subjetivo, sí, también está presente. Es eso que compartimos con nuestro equipo y que también compartimos con nuestro emprendimiento, eso que nos motiva cierto día a día a levantarnos, eso es el alma de un proyecto. El cliente usuario sabe para dónde vamos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque lo comunicamos. Nuestro propósito vamos, lo comunicamos y el cliente automáticamente sabe cuál es nuestra dirección. Por lo tanto, es más fácil que se suban a nuestro carro. Planificar, sin duda, es más fácil. ¿Por qué? Porque teniendo un propósito, nosotros podemos crear objetivos, un objetivo general, ¿cierto? Y detrás de ese objetivo general, objetivo específico, y de ahí podemos establecer metas. Establecer metas como cuáles. Actividades, resultados por cada actividad, indicadores por cada resultado, impacto por cada indicador. Luego, se activa la determinación y la pasión, ¿ah? Porque como el propósito no es una cosa así como medio ingenieril, ¿ah? Es más emocional, entonces tiene conceptos que ayudan a este concepto que es la determinación y la pasión. Nos comprometemos con los resultados, tal como les dije, se establece lo más importante del negocio y de nosotros en pero una sola frase. La meta depende de ti, ¿cierto? Entre paréntesis, acá nosotros colocamos alcanzar la promesa de nuestro propósito. O sea, eso que estamos prometiendo lo tenemos que cumplir. Ese es el propósito, también tiene componentes de promesa. Por lo tanto, tenemos que cumplir. Si no, estamos haciendo
lo que lamentablemente le ocurre a la mayoría de las empresas en Chile, que es meter una cuchufleta, es decir, en el fondo, en otras palabras, tratar de dar una oferta que no se cumple, ¿ya? Y esa era ya pasó, ¿ah? La era de la publicidad media, ¿cierto? Media engañosa, me acuerdo de esas publicidades radiales que le metían mensajes subliminales, ¿cierto? Todo con un fin, más que de compartir y colaborar con el usuario y el cliente, era más bien seducirlo de manera engañosa. ¿Ah? Eso ya está obsoleto. ¿Ah? Se valora más el marketing directo, el marketing leal, el marketing... Vamos de nuevo que es propósito. ¿Ah? Delante dijimos que era propósito, ahora que es propósito. Propósito es una metodología diseñada por Oriolab, por nosotros, ¿cierto? Y orientada a la construcción de propósitos de emprendimientos y proyectos innovadores. Emprendimientos y proyectos innovadores son cosas distintas, las vamos a aclarar más rato. Y se me olvida ahí me pregunta, ¿no? Con el fin de plasmar el sueño del equipo fundador en una declaración fiel a sus principios y valores, explicitando, por supuesto, el impacto que se busca generar de forma clara y breve. Importante esto, claro y breve. El propósito tiene que ser entendido por cualquier persona. No puede tener tecnicismos y no puede tener aspectos o elementos que sean propios de mi negocio y que no lo entienda mi usuario ni cliente. O sea, aquellos de ustedes que tengan cabros chicos, ¿cierto? Niños, niñas, ¿cierto? Entre 8, 10 años, de ahí hacia adelante, esas personas deberían entender el propósito de ustedes. O sea, ustedes con decirle un propósito, se debería entender. Por lo tanto, usted debe tener aspectos que son sumamente claros y sumamente masivos en términos de lenguaje, ¿ya? Ahora, cuando uno trabaja un propósito, lo que dije antes también es un ejemplo, pero uno lo puede dirigir a cualquier público. Ese es el punto al cual me quería referir. Entonces, ¿y cuál es el público? Es el público objetivo, ¿cierto? Nuestro cliente, nuestro segmento específico, es ahí donde vamos a atacar. Etapas de propósito. Y aquí vamos a entrar en tierra derecha. Acá está la primera herramienta que tiene esta maravillosa metodología, ¿cierto? Que es propósito, que es el panel. El panel, tal como los otros paneles de distintas metodologías, este tiene 8 pasos, los cuales vamos a revisar uno a uno, ¿ya? Ustedes me van a preguntar, ya, pero esta herramienta, ¿de dónde diablo la saco? Como les dije, en proposit.cl pueden descargar de manera gratuita, hay un apartado que dice recursos y herramientas, y pueden descargar este panel, ¿ya? Lo pueden imprimir, está en alta calidad, por lo tanto lo pueden imprimir en hojas grandes, en hojas pequeñas, como ustedes estimen, o lo pueden en el fondo también transformar en JPG y escribir sobre él, ¿ya? Ahora, el objetivo principal de este panel, o cómo se debería trabajar en vivo, en un papel, ¿cierto? De manera presencial, en un papelógrafo, algo mucho más grande y más extenso de ese tamaño, para trabajarlo igual como un panel cuando se trabaja Canvas. Entonces, vamos a tener acá el primer paso, que es el downline y el upline. Y vamos a entrar, que es este, aquí si se ven, no se ven a mi flechita, aquí está. Este que está acá. Tengo pregunta, a ver si hay pregunta por acá. No, es la Caro le acaba de enviar el panel para descargar acá de manera directa por si lo quieren descargar de acá también, ¿ya? Pero, como les dijimos, también está en proposit.cl, ¿ya? Entonces, vamos a entrar al primer panel, que es el downline y el upline. Y como se puede ver, permiso. Ahí está. Ahí nos apareció. Ese es el primer, ¿cómo se llama? El primer panel que vamos a trabajar y que básicamente trabaja el downline, significa en el fondo por debajo de la línea, y el upline por sobre ella. Y vamos a explicar bien cómo funciona esto. Entonces, todas las cosas positivas, fortalezas que tiene nuestro emprendimiento y nuestro equipo, tiene que ir en la parte superior, ¿cierto?, de esta línea. Es una cosa sencilla, incluso ustedes lo pueden hacer en un cuaderno. O sea, acá nosotros entregamos la herramienta para que se vea más bonita y todo, pero si alguien quisiera hacer esto más instintivamente, trazamos una línea, colocamos el upline y el downline. Esta también es una reiteración muy similar a la que estaba en el propósito de vida. Sin embargo, acá tenemos que colocar las cosas de nuestro emprendimiento y de nuestro equipo. Por lo tanto, en el upline, todas las cosas positivas de nuestro emprendimiento y nuestro equipo, y de manera negativa por debajo de la línea. Y vamos anotando conceptos. Como les dije antes, originalmente se hace en un papelógrafo o en este panel impreso de tamaño bien grande,
y se les van pegando los POSIT. ¿Ah? De hecho, ahí explico también un poquito el nombre de la metodología, pues. Es ¿cómo se llama? De propósito, y el IT, ¿cierto? Es de POSIT, ¿ah? Un juego de palabras, propósito. ¿Ah? Entonces, de eso se trata y se van pegando las cositas junto al equipo, ¿ya? En caso contrario, ir anotándolas también, ¿ya? Entonces acá hay que separar lo positivo de lo negativo del proyecto y el equipo. Nada más que eso, un trabajo muy, pero muy sencillo. Entonces, aquí yo les voy a mostrar al tiro un ejemplo. ¿Ah? Y un ejemplo, ¿cierto? En el downline es que somos un equipo comprometido. ¿Ah? Así haciéndolo breve, se supone que acá deberían haber varios posits, ¿cierto? Varias frases. Pero, por ejemplo, una de las ventajas es, no, tenemos un equipo comprometido y algo que nosotros consideramos que es un aspecto negativo es que no conocemos al mercado. ¿Ah? Luego, sí, con mi equipo reconozco, ¿sabes qué? No, mi emprendimiento que estamos comenzando, no conocemos al mercado. Entonces, acá, una vez que se desarrolla esto, entramos a la segunda parte del panel. Si vieron la primera, es muy, pero muy sencilla, ¿ya? Entonces, en la introspección tenemos algo que es muy distinto. Acá, nosotros, que es este segundo bloque a todo esto, ¿ah? Y que proviene y está enlazado desde el primer bloque. ¿Ah? Entonces, van a ver paso a paso. Si hay preguntas, abre el micrófono y me consultan, ¿no? ¿Ya? En la introspección, ¿qué significa esto? Bueno, primero se revisan estos aspectos positivos que nosotros fuimos rescatando en el paso anterior, ¿no? Destacando los principales conceptos y los vamos definiendo acá. Entonces, lo principal acá, que estos aspectos positivos, que de todo el lote que en el fondo reconocimos anteriormente, hacemos un filtro. ¿Ah? Entonces, y nos elegimos más de 5. Solo estamos hablando acá de los aspectos positivos. Y también se deben analizar los factores negativos y transformarlos en positivos por medio de la creación de desafíos internos. ¿Ya? Son dos, ¿cómo se llama? Instrucciones por cada uno. Y ahora vamos a ver cómo lo ejecutamos en el siguiente paso. Entonces, en esto, básicamente, estamos hablando de un filtro. Un filtro, porque lo más probable es que cuando uno hace el brainstorming al comienzo, uno tiene más de 5 aspectos positivos o quizás mucho más negativos, entonces acá hacemos un filtro. 5 con 3, nada más que eso. Entonces, ¿cómo transformamos primero estos aspectos negativos, que es lo que aparece acá, si se dan cuenta, esto acá, ¿cierto? En aspectos negativos, perdón, en desafíos internos. Por ejemplo, yo les comenté, no conocemos al mercado. ¿Ah? ¿Se acuerdan acá? Miren, voy a retroceder rápidamente para explicar acá. Acá, ¿se acuerdan? Acá abajito. Ese es el negativo. No conocemos el mercado, lo reconocemos, ¿ya? Hacemos el filtro vamos a hacer el ejemplo, por eso un ejemplo, por supuesto, que pasa por introspección, ¿cierto? Y lo debemos transformar en un desafío interno. Entonces, si no conocemos al mercado, ¿cuál es nuestro desafío? Acá está. Establecer un estudio de mercado, tanto nacional como internacional. Así sencillo. Es muy sencilla esta metodología. Entonces, ¿cómo quedaría el recuadro? Bueno, luego de pegar, ¿cierto? Aquí por ese recuadro que está arriba, como se imprime, es para pegar los cositos, ¿cierto? Pero en el ejemplo yo traté de colocar acá una bajada bien sencilla. ¿Cuál es el aspecto negativo? Tal como lo colocamos hoy. No conocemos el mercado. Y el desafío, desarrollar una investigación de mercado. Así con cada uno, ¿cierto? De los 3 aspectos negativos. Luego de eso, también entramos a esto que nosotros llamamos el desafío interno, ¿cierto? ¿Y en qué consiste eso? ¿Se dieron cuenta que delante transformamos lo negativo en desafíos? Ahora, los que eran positivos, ¿cierto? Que los transformamos en ventajas, claras y concisas. Entonces, nosotros dijimos, ¿se acuerdan delante? Lo positivo, somos un equipo comprometido. ¿Cómo transformamos eso en algo, en una ventaja? Ahí estamos, el ejemplo, compromiso. O sea, la ventaja va representando una sola palabra. Entonces aquí solo se incluye lo relacionado con nuestro proyecto y nuestro equipo, ojo, no con el resto de otras cosas. Y se realiza desde el punto de vista emocional más que técnico. Denme un segundito. Porque esta manera de alergia, ¿ya? Ya. Estas ventajas son de nuestro equipo y de nuestro proyecto, ¿ya? Y si desarrollaste tu propuesta de valor, es importante rescatar las principales ventajas e integrarlas en este punto. Recuerden algo, si tenemos propuesta de valor ya creada, esa propuesta en el fondo está diseñada en base ya a aspectos positivos.
entonces ya los podemos traer acá también y transformarlos en ventajas. Alguien me podría preguntar, ya Charis, pero sabes que no entiendo algo. ¿Cómo yo voy a tener preparada cómo se llama mi propuesta de valor, ¿cierto? En este momento. Es muy sencillo. Yo les voy a decir un orden lógico de cómo utilizar las metodologías de innovación y emprendimiento. La primera que se utiliza es Design Thinking. ¿Por qué? Porque en sus 5 etapas podemos hacer validación y testeo, ¿cierto? De lo que es un prototipo. De lo más básico cuando partimos. Cuando ya tenemos un prototipo, ¿cierto? Que en términos funcionales y técnicos, damos paso a la parte más comercial. ¿Y qué metodología usamos? La metodología segunda, ¿cierto? Utilizamos Canvas. Y cuando ya tenemos nuestra propuesta de valor diseñada, utilizamos Proposit para crear el propósito. De ahí para adelante podemos validar con Customer Development, podemos generar un pitch a todo trapo con la metodología ruta, y si queremos perfeccionar nuestra venta uno a uno, Power Pitch Method. Alguien me dirá, Charis, pero esas metodologías, ¿dónde diablos las pillo? Están todas en www.orivolab.cl con videos explicativos como cápsulas, con talleres como estos publicados también en el sitio web y también algunas herramientas. Entonces, todo esto está dentro de nuestro sitio web para ser operado de forma 100% gratuita. Entonces, ustedes sí o sí pueden en el fondo pasar por todas estas metodologías y llegar a armar el propósito teniendo la propuesta de valor y teniendo el desarrollo del prototipo y su testeo. ¿Ya? Entonces, ya tenemos esta tercer nivel que es este escáner, ¿cierto? Y donde está lo mismo que hablamos delante, porque todo esto, estas láminas que es como estas acá son explicativas, ¿eh? Lo que importa del panel. Somos un equipo comprometido, ¿cierto? Era el aspecto positivo, y la ventaja era compromiso. O sea, nuestro panel queda así, ¿eh? Pero con varias más hacia abajo. Luego pasamos al escáner externo. O sea, primero hicimos el downline, el upline, dijimos aspectos positivos con negativos. En introspección cambiamos los negativos, los transformamos en desafíos. Y en el escáner interno, lo positivo, que estaba en el upline, ¿cierto? Los transformamos en ventajas. Súper sencillo. Hasta este momento, todo lo que estamos viendo acá se puede desarrollar con tu equipo de trabajo en una horita, ¿no? De hecho, en menos, ¿ya? Y luego llegamos a un escáner externo. ¿Por qué? Porque no basta con preguntarnos a nosotros mismos los aspectos positivos y negativos, los desafíos y las ventajas, si es que no le preguntamos también al exterior. Y de esto se trata. ¿Qué es el escáner externo? Ya, en este paso corresponde el análisis de todos los aspectos que son obviamente externos y que rodean nuestro proyecto, ¿ya? Como el mercado, los usuarios, clientes, proveedores, aliados, y stakeholders, ¿va? Los stakeholders son como un resumen de todos los actores que nos rodean y que impactan de manera positiva o negativa en nuestro proyecto. Entonces, acá debemos rescatar los atributos emocionales que ellos valoran, el mercado, no nosotros. Entonces, acá viene otro ejercicio. Vamos, y acá podemos utilizar varias técnicas. Una de las mejores técnicas son las técnicas de entrevista. Elegir eventuales, si nosotros como empresa ya estamos andando, podemos consultarle a los clientes. Si nosotros no estamos andando al momento, a los eventuales clientes, al segmento que nosotros hemos identificado, ¿ya? Entonces, se puede hacer con una empresa andando o con una empresa que todavía no tiene ventas y clientes. Y acá hay algo, por ejemplo, si le preguntamos al cliente, oye, ¿qué valorizas tú, cierto, respecto a mi emprendimiento? Y alguien te podría decir, mira, ¿sabes qué? Ustedes tienen un servicio coherente con el marketing que realizan. Ah, entonces, ¿cuál es cómo transformo esa opinión de mi cliente en algo que me sirva para mi empresa? Es un atributo valorado. Por lo tanto, ¿qué tengo de toda esta frase que estoy viendo aquí? Coherencia. Y así ya, si se dan cuenta, vamos definiendo varios conceptos. Entonces, todos estos conceptos pasan a ser parte de una amalgama, ¿cierto?, de palabras que van a terminar siendo nuestro propósito, independiente de que algunas de ellas las vayamos cambiando, dejando fuera o incluyendo otras para hacer enlaces. Después lo vamos a ver mucho mejor. Dos cosas que no hay que olvidar. No confundir este análisis con una investigación de mercado. Una investigación de mercado tiene aspectos comerciales y algunos técnicos, ¿cierto? Pero acá también hay percepciones como esta. Entonces va un poquito más allá del dato duro, ¿cierto?
va un poquito más allá. ¿Por qué? Porque el propósito tampoco es algo que se pueda medir con una regla o con una calculadora. Es algo un poquito también más subjetivo, ¿eh? Y depende mucho de esta interacción. Y utilizar la valorización emocional más que indicadores duros, ¿cierto? Entonces, aquí esto es importante. Esta valorización emocional. Acá, básicamente, eso es lo que influye. Cómo las personas nos perciben a nuestra empresa y a nuestra propuesta. Por ejemplo, acá una de las preguntas que uno podría hacer en el proceso de valorización podría tener que ver con la propuesta de valor también, aprovechando de matar dos pájaros de un tiro, ¿ah? ¿Cierto? Que en el fondo, ¿qué opinas de mí, o qué rescatas tú en el fondo de mi propuesta de valor? Si te pueden decir nada, o que no nos representa, también es un punto por considerar. Ya. ¿Y cómo quedaría en el panel esto? Lo mismo que hablamos, de manera bien sencilla. Valorización de mercado, ¿cuál es? Tienen un servicio coherente con el marketing que realizan. Maravilloso. Entonces, ¿cuál es el atributo valorado? La coherencia, como lo dijimos. Vamos al panel de nuevo. Si se dan cuenta, ya tenemos nuestro panel con el upline, el downline, con los aspectos positivos y negativos. Los negativos los transformamos en desafío interno en el paso número 2, que es introspección. En el paso número 3, que es el escalera interno. Aquí esas cositas positivas que están en el upline las transformamos en ventaja. Hasta ahí cerramos lo interno, fuimos en busca de nuestros clientes, les preguntamos qué valorizan de nosotros, ¿cierto? Que es la valorización de mercado. Y cada valorización, cada frase que nos digan, la vamos anotando ahí según la naturaleza de la entrevista o de la encuesta, ¿cierto? En atributos valorados. Y acá entramos a algo que siempre nos preguntan qué significa, ¿ya? Es el quinto paso. En el quinto paso hay una profundidad un poquito mayor porque hay que hacer una pequeña asamblea, ¿ya? Con nuestro equipo de trabajo. ¿Y en qué consiste? Ustedes han escuchado la técnica brainstorming, ¿cierto? Es cuando un grupo de personas nos juntamos, ¿cierto? Y comenzamos a debatir una idea en una misma mesa y vamos unando criterios, ¿ya? Como para hacer una explicación breve, ¿eh? Pero hay otra técnica que es el brainwriting, ¿eh? Así como brainstorming, brainwriting, ¿eh? Es una palabra similar. Ahora me van a preguntar, oye, ¿por qué están en inglés estas cosas? Porque alguna vez me preguntaron, oye, ¿por qué tanta palabra en inglés? Porque estas técnicas no las inventé yo, ¿eh? La técnica del brainwriting es una técnica conocida a nivel mundial y que se utiliza, al igual que en brainstorming, en distintas sesiones independientes de la naturaleza de lo que se esté conversando. Entonces, como sabemos que esto no todo el mundo lo conoce, el brainwriting, vamos a explicar cómo se hace de principio a fin. Entonces, vean este paso número 5 con un poquito mayor de profundidad. Acá está lo que hay que llenar. Entonces, acá, nosotros, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos tener ideas no resueltas de propósito, de cómo vamos a ir hasta nuestro propósito, ¿ya? Y les voy a explicar qué se va a hacer y cómo vamos a elegir estas ideas. Porque de esto se trata el brainwriting. Es cómo definir esta idea número 1, número 2 y número 3, y asignarle alguna cantidad de puntaje. Pero todo esto lo vamos a ver con esta técnica que les explico a continuación. Bueno, esto es una dinámica, tal como les dije, similar al brainstorming, ¿cierto? Pero con la peculiaridad de que los participantes escriben en un papel la idea. Entonces, esta idea del equipo, ¿cierto? Ponte que seamos 5. Cada persona de manera privada en un papelito escribe en su idea de propósito. No importa que no esté declarado y que suene en el fondo o mal escrito, ¿cierto? Pero que en el fondo se entienda la idea. Eso es el punto. No es el propósito en sí. Es una idea. Entonces, todos los participantes aportan ideas básicas de propósito complementarias a los atributos y ventajas identificadas, ¿ya? Entonces, acá está el cómo se hace el brainwriting pasito a pasito, ¿ya? Primero, uno tiene que generar un objetivo en esta sesión. ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? Es crear un propósito. Entonces, nosotros ya sabemos que el primero, esto es estandarizado para cualquiera que trabaje propósito, ¿cierto? Con brainwriting, lo que vamos a hacer primero es crear, ese es nuestro objetivo, crear nuestro propósito empresarial. O sea, lo mismo para todos, ¿cierto? En este punto que es el número A. Luego, generar ideas individualmente, que es lo que dijimos, ¿cierto? Y acá hay un hincapié que se hace en la técnica. Este proceso se realiza de forma individual. O sea, cada uno de las 5 personas que estamos en el equipo, anotamos ahí, piorita, ¿cierto? ¿Cuáles son nuestras ideas? Lo ideal, no más de 10 en total, ¿ya? Entonces, si somos 5 personas, cada uno no debería hacer más de 2 ideas, ¿ya? ¿Ves? Así se juega. Ejemplo, si los integrantes son 3, por ejemplo, cada uno no debería presentar más de 3 propuestas. Lo mismo, porque
3 por 3 son 9, entonces queda una de más. Entonces, así se hace calzar, ¿ya? Entonces hay que hacer la calzar. No más de 10 ideas en total son las que van a ir, ¿cierto?, en el panel. ¿Ah? Y que son acá al ladito en el dibujito, dice no más de ideas, ahí es donde están todas, deberían ir los POSIT con las 10, ¿ya? Luego de eso, un líder del equipo, que puede ser elegido por usted o de manera natural, recoge todos los papelitos de cada mesa y los coloca, ¿cierto?, en el panel de propósito, donde lo colocamos. ¿Ah? Lo mismo que le expliqué. Ves que los pasos son súper sencillos. ¿Eh? Luego de esto, la persona que dirige le da la palabra, lee, por ejemplo, un propósito que está ahí, o una idea, y esa idea que está en el panel, la lee el líder y ve y pregunta de quién es. Y ahí la persona recién dice, yo la escribí. Ah, ya. Y la defiende en menos de un minuto. Porque es importante, una cosa que está anotada y otra es cómo lo que la persona quiere transmitir, porque así evitamos la brecha de que aquellos que no se pueden expresar de mejor forma o de manera óptima, ¿cierto?, al escribir, porque hay muchas personas que de repente o les cuesta comunicarse al escribir o al conversar, etc. En el fondo acá tiene toda la oportunidad para explicar a fondo su idea en un minuto. Eso tiene que ser medido por el líder que está dirigiendo la reunión, ¿ya? Y el líder también tiene que dar su idea y también medirse, ¿ya? Luego, se hace una especie de plenario y se discuten todas estas ideas, ¿cierto? La idea acá no es establecer ni juicios, prejuicios, suposiciones y especulaciones. ¿Ah? O sea, cosas que imaginar cosas está de sobra. ¿Ah? De hecho, estamos en la era de crear más que creer. ¿Ah? En la era de evidenciar más que imaginar, ¿cierto? Imaginar cosas que no puedan suponer. ¿Ah? Eso no significa no soñar. ¿Ah? Cuando uno sueña, la diferencia es que cuando uno sueña, lo hace de manera positiva. Cuando uno especula, lo hace con estrés, ¿cierto? Es proyectar una cosa que no va a pasar. De hecho, los juicios, los prejuicios, la especulación y las suposiciones son la base de la ansiedad. Ojo con eso. Entonces, ¿por qué en el fondo lo paso mal si es que hago esto? Pero si lo hago de manera correcta, es en el fondo presentando esto más como una idea que se pone a debate sin emociones. No importa que mi idea no sea la mejor, eso lo tenemos que tener claro. ¿Eh? De repente alguien me decía, no, pero eso ya lo sabemos. No, hay adultos que no son muy maduros, entonces hay que llevar esto de forma ordenada, ¿ya? Y finalmente hay que votar las ideas, ¿ah? ¿Cierto? De forma anónima se votan las ideas con la herramienta de Proposal Brainwriting. Alguien me decía, uy, pero ¿qué idea es esa? ¿Cierto? La vamos a ver al tiro. Entonces, acá hay que seleccionar 3 de las propuestas y ponderarlas, ¿ya? Entonces, ¿cómo se vota? Miren, este panel que dice Proposal Brainwriting también es una herramienta descargable de Proposit que pueden encontrar en proposit.cl, como les comenté. A todo esto es gratuito. ¿Ah? Todas estas herramientas son gratuitas, nosotros las creamos porque también queremos aportar a la sociedad. Tenemos después yo les voy a ir comentando cómo creamos nuestro propósito. ¿Ya? De hecho, aquí van a ver, desde esta parte hacia adelante, voy a ejemplificar con el propósito de Origo, ¿ya? Para que lo vayan viendo. Pero en este caso, este es el panel. Si se dan cuenta, acá hay de 1 a 5 por cada idea, ¿se acuerdan, no? Entonces, en el fondo, si somos 5 personas y no pueden ser más de 10, significa que tengo que llenar 2 de estas, ¿cierto? Ahora, este panel, cuando uno va a votar, tiene que votar la totalidad de las ideas, ¿cierto? De las que más me gustan, pues, por supuesto, y la anoto acá, ¿cierto? Me representa al equipo, ¿cierto? Etcétera. Entonces, se hace una votación por cada idea y las 3 que sacan más puntaje, porque obviamente esto es una votación rápida, ya, idea tanto, listo, votan cada uno, ¿cierto? Y después se hace una sumatoria y aquellas ideas que en el fondo son las más votadas son las que se traspasan al panel. Entonces, acuérdense que acá tenemos toda nuestra idea de ¿cómo se llama? De propósito aquí, ¿cierto? Y al finalmente elegimos 3 con esta votación. Se dan cuenta que es muy sencillo. Es una cosa de práctica manejar las herramientas, pero si tuviéramos que enfrentar el paso 5 así, ahora, sin el resumen que le hice de Brainwriting y todo, es bien sencillo. Anoto toda la idea y finalmente hacemos una votación todos quienes estamos ahí. No pueden ser más de la idea, ya elegimos, ¿cierto?, todo lo que es las principales. En este caso, y con el ejemplo de Origo, nosotros tenemos idea número 1 más votada, aportar al medio ambiente. Idea número 2, ¿cierto? Se dan cuenta que dice emprendimiento e iniciativas innovadoras. O sea, son conceptos que tienen que estar ahí. Y finalmente, educación como eje de cambio.
Recuerden estas tres porque fueron las más votadas entre nosotros, ¿ya? Entonces, aquí en los siguientes pasos les voy a ir mostrando cómo en el fondo fuimos generando el propósito con esta idea. Declaración de ajuste, paso número 6, ¿ya? Hasta este momento quiero hacer un pequeño resumen que tiene que ver con el time, con el tiempo, ¿ya? El paso número 1, 2 y 3 lo podemos hacer en una sesión. El paso número 4 tenemos que ir a hacer una consulta, ¿cierto? Que nos podemos demorar una semana o 3 días si es que estamos bien organizados. El brainwriting, una sola sesión, ¿cierto? De una hora estamos listos. Y en declaración de ajuste, lo mismo. ¿Ah? Podemos hacer brainwriting y declaración de ajuste en la misma reunión. Vamos a ver qué es declaración de ajuste, pero voy a ver el chat también por si están preguntando. Ya, ahí está la herramienta. Muchas gracias. Ya, en este paso se analizan en profundidad la o las ideas, ¿ya? Que surgieron en el paso anterior y se desarrollan ajustes para transformarlos en propósitos declarados, ¿ya? Acá hay un ejemplo, ¿cierto? De declaración, ser un modelo de cambio social. ¿Ah? Ojo con lo que está ocurriendo ahora. Estas ideas que están lanzadas, en el fondo, tal como se presentaron en el brainwriting, se van transformando una a una en algo declarado. Este concepto de declarado yo se lo voy a explicar. Siempre una declaración que es la base de un propósito comienza con un verbo, ¿ya? Aquí se van a ir dando cuenta más adelante también que cada uno de esos también funcionan de lo mismo, de la misma forma. Ahora puede pasar algo, ¿eh? Que es una excepción. ¿Qué pasa si tenemos las tres ideas y en el fondo no hay alguna no hay una votación en el fondo, por ejemplo, si somos 6 personas y votamos 2, 2 y 2, ¿ah? Y se produce como un empate, tenemos que en el fondo desempatar votando por la que no votamos. ¿Ah? Es una técnica casi como consejo de curso, así de sencillo, y ahí automáticamente van a poder ya aparecer, se van a reducir a dos estas ideas de propósitos. ¿Ya? Entonces, vamos por acá. Espera, me pasé una lámina, parece. No, ahí está. Ya. Y este es el resumen de la declaración de ajuste. Pues. Si se dan cuenta, miren, en la declaración de ajuste transformamos las ideas anteriores, ¿cierto? En propósitos, en prepropósitos, ¿ah? Con propósitos chiquititos. ¿Ah? Y son aquí, están dictados por 3. Entonces, le llamamos propósitos previos. ¿Se acuerdan de las ideas anteriores? Miren, a ver, voy a pescar la primera. Perdón. Aportar al medio ambiente, acuérdense eso, ¿cierto? Emprendimiento, iniciativas innovadoras y educación como eje de cambio. Pero quedémonos con aportar al medio ambiente. Entonces acá, si se dan cuenta, lo transformamos en lo siguiente, promover la conciencia y la sustentabilidad. Ya envuelve algo, ¿cierto? Un poquito más específico, pero también el concepto de medio ambiente está representado por sustentabilidad. Luego, fomentar el emprendimiento e iniciativas innovadoras. Ahí está. Y tercero, establecer la educación como, ahí me comí una N, lo reconozco, como eje de cambio social y creativo. Y si se dan cuenta con estas 3 propuestas de propósitos previos, creamos nuestro propósito final. O sea, ya probamos tantas cosas que estas 3 son los propósitos previos que finalmente van a terminar creando lo que está leído, que es el propósito final. Y lo voy a declarar, que este es el propósito de Euricolab. Aportar al desarrollo de una sociedad más justa, promoviendo la conciencia para un medio ambiente sustentable por medio de programas de emprendimiento, iniciativas innovadoras con la educación como eje de cambio, fomentando el amor, la creatividad y la libertad. Ese es finalmente nuestro propósito. Si se dieron cuenta, y si ingresan a auricolab.cl en la sección, creo que está empresas, lo van a pillar. Ahí está, nuestro propósito, y fue creado en el fondo de esta manera. Ahora, ¿qué viene después? Porque alguien me diría, oye, ¿sabéis que ya listo, ya tenemos el propósito? ¿Y qué significa la etapa 7 y la etapa 8? Entonces, antes de nombrarle ahí, hago un pequeño resumen. Etapa número 1, en una misma sesión hacemos downline, introspección y escáner interno, considerando el upline, el downline, lo negativo, lo transformo en positivo con desafío interno, lo positivo, ¿cierto? Lo transformo en una ventaja. Día posterior, planifico una entrevista a 8 personas, por ejemplo,
y le hago una serie de preguntas según la naturaleza de mi proyecto, que no superen más de 5 preguntas, y con ciertas valorizaciones que se transformen en atributos valorados. Ya sabemos lo externo, vamos a una nueva sesión con nuestro equipo en el brainwriting, vamos creando un par de ideas a partir de estos aspectos positivos y de estos desafíos, ¿cierto? Que ya identificamos en los paneles anteriores, y vamos creando estas ideas sencillas, que después transformamos en propósitos previos y finalmente en nuestro propósito final. Ese es el camino completo que vamos recorriendo hasta llegar al punto número 7 de la validación. ¿Y qué ocurre acá? Validamos, hay que validar el propósito con los early adopters. ¿Se acuerdan de antes que estaban preguntándole a los eventuales clientes? Ahora les vamos a preguntar a los early adopters. ¿Quiénes son ellos? Esos fanáticos, los fanáticos de nuestro producto o servicio. Me gusta dar siempre el mismo ejemplo porque creo que es el más efectivo, pero hay un grupo de gente que se levanta, no sé si se levanta o pasa de largo, pero comienza a hacer una fila afuera del local, ¿cierto?, de Apple para adquirir el último iPhone. ¿Se han dado cuenta? En la noche ahí, muerto frío, con una carpa, ¿cierto?, tomando tecito, esperando que abra para obtener el primer iPhone, ¿cierto?, que salió de la nueva línea. Eso es un early adopter de hecho y derecho. En caso de no tenerlo, valida con aliados, proveedores, clientes, usuarios frecuentes. O sea, si no tenemos el adopter, que entendemos que según el estado del proyecto, tal vez no hemos generado tanta venta para poder tener el adopter, entonces en el fondo lo que hacemos es consultar con nuestros clientes, proveedores, stakeholders en general. Y utilizando la herramienta Simple Proposite. Ahora van a preguntar, ¿cuál es la herramienta? Aquí mismo hay otra herramienta. Y al entrevistado le preguntamos, como es nuestro early adopter y le gusta nuestro producto y lo conoce, le hacemos esta pregunta: ¿nuestro propósito representa nuestra startup? ¿Nuestro propósito representa nuestro producto o servicio? ¿Cómo califica nuestro propósito? Ya, ahí está. Si se dan cuenta, es de 1 a 5, por lo tanto el potencial es de 15. Si esto sale menor de 10, hay que considerar esto. Hay que decir, tal vez nuestro propósito no es realmente representativo de nuestros clientes y de nuestros early adopters. ¿Ya? Ojo, ahí se prende una alerta. Entonces, eso es una señal que hay que tener presente. Acá el equipo posteriormente decide si con este puntaje uno renueva el propósito o lo mantiene o hace un nuevo estudio. Y acá está la herramienta del panel, pues cómo se coloca. Entrevisté 8 personas, 20 personas. ¿Cuál es el puntaje promedio? 13. Fue un buen puntaje, fue sobre 10. ¿Ya? Si es por debajo de 10, ya sabemos lo que hacer. Y finalmente, la lealtad y la medición, ¿cierto? Porque en el fondo fuimos consultando de manera, por decirlo por segunda vez, de manera externa con los early adopters, ¿cierto? Ya con nuestro propósito armado. Y ojo que esto, desde la declaración, desde el paso 6, cuando nosotros ya tenemos el propósito, lo publicamos en nuestra página, bla, 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 tenemos que dejar un poquito de tiempo. Yo recomiendo al menos unos 2 o 3 meses para poder hacer la validación después. ¿Ya? Entonces, a nivel estratégico, aquellos y aquellas que sepan de planificación estratégica saben muy bien que hay que darle un respiro a las cosas un ratito, ¿ya? Para ver si esto pega o no pega. Y si no, hay que cuestionarlo. Pero después hay que revisar al mismo punto de la validación, en la misma REU, ¿cierto? En el mismo análisis, cuando ya tenemos los resultados, ver la lealtad y la medición, ¿ya? ¿Y a quién se le pregunta? Esto es lo último. Practicar la fidelidad al propósito es esencial. No podemos contradecir lo mismo que creamos. Alguien me va a decir, oye, pero eso pasa siempre, ¿ah? Sí, tenemos una sociedad disonante que dice A y hace B, ¿cierto? O sea, tenemos una sociedad que se preocupa, que nos dice constantemente, está preocupada de la salud del prójimo, ¿ah? Pero tenemos una salud, ¿cierto?, deficiente, por ejemplo. Entonces, todas estas disonancias ocurren constantemente, pero en nuestro emprendimiento no puede ocurrir. ¿Ah? No porque el mundo al revés nosotros vamos a andar de cabeza. No, no es así. Acá lo que tenemos que hacer es ser fiel a nuestro propósito. Entonces, para ello utilizamos esta herramienta que están viendo acá. ¿Y a quién se le consulta? Al equipo, pues. Nosotros mismos somos los que respondemos a este documento. Por lo tanto, también lo hacemos en una sesión. El propósito aún me representa, ¿no? O sea, después de preguntarle a los otros, ¿cierto? Anteriormente, a los early adopters, acá, después de 3 meses, nos volvemos a preguntar también, oye, ¿me representa esto, no? ¿El propósito aún representa a la startup? Porque una cosa es que me representa a mí y otra es que representa a la empresa. ¿El propósito aún representa mi producto o servicio? Otra pregunta más. Y acá también votamos.
¿ya? Y acá es lo mismo, espera. Voy a ver, acá también. Ah, no, está la herramienta también. Ahí, genial. Gracias, Caro, por enviar la herramienta, ¿ya? Y seguimos con esto. Entonces, si se dan cuenta acá, finalmente queda así. Integrantes del equipo, por ejemplo, acá estamos algunos de Origo, Carolina, ¿cierto? Charif y Tamara. ¿Ah? Puntaje 25, 28, 29. O sea, en otra palabra, nos representa. Si este puntaje es inferior a 15, ¿se acuerdan que, miren, acá está. Si somos 3, ¿cierto? Y el máximo es 10, o sea, el potencial es de 30. Pero si el puntaje es menor a 15, e incluso, de repente, si es que es menor a 20, deberíamos en el fondo cuestionarnos, decir, sabéis que si no nos representa tanto, y no representa los early adopter, es porque nuestro propósito quedó vencido. No significa que en el momento que sea un error, porque las cosas cambian, po. Entonces, cuando uno crea un propósito y el propósito cambió, tenemos que crear uno nuevo, así de sencillo, ¿ya? Entonces no hay que verlo, me equivoqué, no, para nada, para nada. En el fondo llevé adelante un propósito y ese propósito no caducó, ¿ah? Entonces caduco, lo hago de nuevo, ¿ya? ¿Y cómo? Partiendo en el paso número 1. O sea, propósito no puede ser una herramienta más sencilla. De hecho, hay que llevar y tener presente siempre el panel. Y con esto uno obtiene ya un propósito validado, algo que no es a tonta y a loca, ¿ya? Por eso pasa que realmente la gente cuando desarrolla en el área de marketing, en el área socioemocional, de emprendimiento e innovación, el propósito es clave. ¿Ah? Viene a reemplazar lo que era antiguamente la misión y la visión, ¿cierto?, de la planificación estratégica en los años 80 ya está obsoleto. ¿Ah? Entonces, ahora hablamos de propósitos. Y aparte de hablar de propósitos, también hablamos de slogan de repente, ¿eh? En el término marketero. Del propósito, cuando nosotros queremos hacer marketing, podemos crear un eslogan. ¿Ah? De ahí nace. En el fondo, el eslogan es un hijo del propósito. ¿Ya? Entonces, anteriormente, la planificación estratégica decía, acá está el eslogan, acá está la misión, acá está la visión, acá está el nosotros. Un enredo gigante. ¿Ah? Ahora no. Hay un propósito y de ese propósito nace los eslogans que son más marqueteros, ¿ya? Entonces, que pueden ser incluso parecidos, pero no iguales. ¿Y cómo queda finalmente en el panel? Tal como lo estamos viendo, sencillo. Nada del otro mundo, ¿cierto? 25, ahí están los resultados. Y esto es finalmente propósito y sus 8 niveles. Como dije anteriormente, todas las herramientas de propósito, las que vieron acá, el simple propósito, el panel, el propósito brainwriting, el libro de propósito, tenemos 4 cápsulas para hacer todo esto, indicando cómo se hace cada uno de los pasos que fueron grabadas con la intención de aclarar también cada punto. Entonces, crear un propósito ahora con propósito es mucho más fácil. Antes era inocuo y subjetivo y lleno de emocionalidades cruzadas, pero ahora no, está ordenadito, entonces lo único que hay que hacer es seguir instintivamente la metodología. ¿Ya? Para aquellos que están presentes hoy, les agradezco la participación y también les pido que ahí que si les interesan nuestros temas, nuestras charlas, que si se dan cuenta, todos los meses vamos a hacer charlas que son gratuitas. Nosotros partimos hace un tiempo con las charlas gratuitas y próximamente vamos a ir invitando a otras personas, ¿cierto? Para no estar hablando de los mismos teóricos siempre, ¿eh? Pero para que en el fondo nos puedan seguir en las redes sociales y puedan estar al tanto de los eventos que realizamos, de los talleres que realizamos, de los cursos que lanzamos y también de todo lo que tiene que ver con las fechas de nuevas convocatorias que realizamos para nuestros programas, también en distintas regiones y sobre todo el material. Pues nosotros tenemos material didáctico que sirve de mucho para emprendedores, para emprendedoras, para innovadores, ¿cierto? Y también trabajamos la línea de la educación y de la sociedad que nosotros amamos con harto corazón.